Bueno, pues buenos días. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Comparecemos hoy tanto el consejero Santamaría como yo para presentarles un plan ambicioso e innovador que pone el foco especialmente en las zonas que tienen mayores dificultades demográficas. Siempre hemos dicho este Gobierno, el Gobierno de la presidenta Guardiola, que abordar el desafío demográfico no es una tarea exclusiva de un área, no es una tarea exclusiva de una consejería, sino que implica a todos los departamentos de la Junta de Extremadura y hoy lo demostramos con este plan conjunto. Les hablo de Extremadura Sigue. Es un plan integral de relevo empresarial, una iniciativa necesaria para nuestra comunidad autónoma y que responde a un desafío crucial, el relevo generacional en nuestras empresas, especialmente en el ámbito rural. En los próximos años nos enfrentamos a la realidad de que muchos negocios viables, muchos autónomos, están en riesgo por jubilación, sencillamente por jubilación y no tener un relevo claro, ¿no? Son pilares de nuestra economía y nuestro compromiso es mantenerlos. Esta falta de relevo conlleva una pérdida no solo de empresas, sino también de empleos, de conocimiento y de vitalidad económica de nuestros pueblos. Y en el medio rural esto se agrava aún más porque evidentemente tenemos un problema de despoblación, un reto al que sin duda este Gobierno está firmemente comprometido en hacer frente. Por ello, Extremadura Sigue es una respuesta estratégica y coordinada a esta situación. El objetivo es claro: facilitar el relevo generacional y empresarial en Extremadura, asegurar la continuidad de los negocios, fomentar un emprendimiento sostenible y priorizar el desarrollo en las zonas más afectadas por la despoblación. Para ello, el plan se ha diseñado en base a dos líneas. La primera de ellas, con medidas destinadas al asesoramiento y acompañamiento. Y la segunda línea recoge ayudas directas y subvenciones para ese apoyo al relevo empresarial. El consejero les dará dentro de un momento más detalle de estas dos líneas. Estamos convencidos de que este plan es fundamental para el futuro de nuestra tierra. Extremadura Sigue no solo busca mantener empresas abiertas, sino que busca mantener viva la esencia de nuestros pueblos, garantizar el empleo y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros ciudadanos. A continuación, como les decía, el consejero va a profundizar en el plan, pero antes de pasarle el turno de palabra quiero agradecer a la Dirección General de Empleo, a la Dirección General de Desarrollo Rural y a la Dirección General de Empresa el trabajo que han desarrollado impulsando este plan que se ha hecho de una manera conjunta. Y también extiendo este agradecimiento a las asociaciones de autónomos, ATA, CEAT y OPAEX, a la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar y a las cámaras de comercio, tanto de Cáceres como de Badajoz, cuya colaboración ha sido y es imprescindible. Muchas gracias y cedo la palabra al consejero Santamaría. Muchas gracias, consejera. El programa Extremadura Sigue, como ha introducido la consejera, es una iniciativa ambiciosa y necesaria para asegurar la continuidad y sostenibilidad del tejido empresarial en la comunidad autónoma. Hoy vamos a dar algunos detalles y, desde luego, a partir de ahora, en todos los decretos de ayudas a pymes o autónomos, tendremos en cuenta el relevo para intentar potenciarlo desde todas las líneas. Como ha introducido también la consejera, este plan es fruto de la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y de la de nuestra Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y me suma el agradecimiento a los equipos del área de Desarrollo Rural, Empleo y Empresa. El programa tiene dos ejes centrales: el asesoramiento personalizado y las ayudas directas. En la parte de asesoramiento englobamos la captación, el asesoramiento y la promoción de negocios en relevo a través de una plataforma digital que vamos a poner en marcha, la formación y la consultoría-tutoría para el proceso de relevo. Y, por otro lado, la línea de ayudas engloba subvenciones para los nuevos autónomos,
para las empresas familiares y para las inversiones en negocios, todo ello en casos de relevo siempre incentivado en pequeños municipios. La inversión prevista en el plan inicialmente es de 3 millones de euros. Los programas específicos se centran en el relevo dentro de la empresa familiar, el relevo de autónomos y el relevo empresarial en municipios con dificultades demográficas. Y los voy a ir desgranando. El programa de relevo familiar en la empresa familiar es una iniciativa dirigida a empresas que tienen empresas familiares con más de 15 años de antigüedad y se dirige a dos tipos de empresas. Bien, aquellas que sus administradores tienen 55 o más años y, por tanto, en corto o medio plazo se van a enfrentar a un proceso de relevo, o empresas que, aún no teniendo un relevo inmediato, tienen un accionariado conformado por diferentes familiares y necesitan un protocolo de empresa familiar para el adecuado funcionamiento del negocio, aunque ese relevo no se vaya a producir a corto plazo. El programa se va a desarrollar en 3 ejes complementarios que pasan por acciones de formación y sensibilización, después una segunda de formación y capacitación y un tercer eje centrado en ayudas en forma de subvenciones. Para las ayudas se va a publicar un decreto de ayudas para la planificación del relevo de la empresa familiar con un presupuesto de 500.000 euros. Y estas subvenciones cubrirán la contratación del asesoramiento para el desarrollo e implantación de un plan de relevo familiar, la redacción de un protocolo familiar y otros servicios profesionales de carácter jurídico necesario para el proceso de relevo. Y también se cubrirán gastos de formalización notariales, registrales y otros de similar naturaleza. Por centrarlo, estoy en el programa de relevo familiar en el primer eje. Todo el programa de relevo familiar, como ha introducido la consejera, está siendo consensuado y seguirá contando con la participación de la Asociación de la Empresa Familiar, a la que agradezco desde luego sus aportaciones. Voy a entrar en el eje 2, que es el programa para el relevo generacional en el colectivo de autónomos. Este eje está enfocado en facilitar la continuidad de negocios de autónomos próximos a la jubilación mediante la captación de emprendedores interesados en adquirir esos negocios y la creación de una plataforma online para gestionar el proceso. El programa se va a desarrollar con la captación de destinatarios del programa, con jornadas y campañas, el asesoramiento a los autónomos interesados en traspasar los negocios, además de la promoción del traspaso y un servicio de consultoría para el proceso de relevo. Nuestro objetivo es captar 175 negocios a traspasar, con la meta de realizar el traspaso de al menos 100 de ellos durante el periodo 2025-2026. Este programa de relevo generacional para el colectivo de autónomos ha sido diseñado con la colaboración de las asociaciones de autónomos ATA, OPAES y CEAT, como ha introducido la consejera, a quien les agradezco también su colaboración continua. Este programa no contempla ayudas económicas directas, sino la prestación de servicios de asesoramiento profesional a través de licitaciones públicas. Pero, la primera parte, de captación es una licitación, no hay ayudas directas, vamos a determinar qué autónomos están en esa situación de relevo, y hay una segunda parte que es la línea económica en el área de empleo para el relevo generacional para nuevos autónomos, con un presupuesto de 1 millón de euros que estimamos que beneficia a 100 personas, las 100 que nos hemos marcado como objetivo. Ahora mismo ya un autónomo puede llegar a recibir hasta 26.420 euros en ayudas, sumando todos los programas y ayudas adicionales contemplados en el decreto. Los adquirentes de un nuevo negocio por relevo empresarial podrán acceder a una ayuda de 4.000 euros, que podría incrementarse en 2.000 más si mantiene el nivel de empleo del negocio transmitido. En lo referente a la parte de empresa y empleo, estas iniciativas se suman a otras ya existentes que pueden favorecer también el relevo, como la línea de relevo de incentivos autonómicos o los programas de relevo en el sector de artesanía que ya pusimos en marcha, caracterizado por la elevada edad de sus trabajadores. En el caso de la artesanía, ejecutado por las asociaciones de artesanos de la comunidad autónoma, es para mejorar la empleabilidad de los participantes, combinando aprendizaje teórico con trabajo productivo en empresas y talleres artesanos. Los participantes están contratados desde
el inicio y cuenta con un presupuesto total de más de 800.000 euros y una duración de 9 meses por proyecto. Hasta ahora han participado 51 personas desempleadas, 36 hombres y 15 mujeres, quienes han recibido formación en centros acreditados y han desarrollado su actividad laboral en empresas artesanas bajo la supervisión de tutores. Y ahora voy a entrar en el tercer eje, que se plantea desde la Consejería de Agricultura con 2 líneas de actuación. Hemos visto relevo empresarial, relevo en autónomos, y ahora vamos a la parte de desarrollo rural más sensible con las poblaciones más pequeñas. Como decía, plantea 2 líneas de actuación. Dentro de la primera, la Dirección General de Desarrollo Rural cuenta con el Plan de Relevo Empresarial en municipios con dificultades demográficas en colaboración con las cámaras de comercio, que está financiado con los fondos de cohesión 24-26. A través del mismo ya se están prospectando 772 empresas en Badajoz y 836 en Cáceres, y tenemos 60 procesos de acompañamiento activos y otros 60 expedientes de ayuda gestionados. Para esta línea se han destinado 235.000 euros. Del mismo modo, dentro de la segunda línea de este plan, la Dirección General de Desarrollo Rural establece las ayudas al relevo empresarial en el medio rural, a través de las cuales se va a dar hasta 25.000 euros por negocio traspasado en municipios con menos de 3.000 habitantes para cubrir el traspaso o la adquisición. Como podéis ver, la apuesta por los pequeños municipios es muy notable. Esos hasta 25.000 euros se pueden dedicar al traspaso o adquisición, al equipamiento, modernización o mejoras del negocio, o a la compra o alquiler del local. Para ello, en esta anualidad se van a destinar cerca de 700.000 euros. Toda la información de todos los programas de relevo de la Junta de Extremadura se van a encontrar en una web específica. Extremadura sigue, contando con la promoción desde todos los canales de Extremadura Empresarial. En definitiva, el programa Extremadura sigue representa una oportunidad única para asegurar la continuidad de negocios viables, evitar el cierre de empresas y fortalecer la economía mediante el relevo generacional. Desde el SESPE, creando nuevos autónomos y manteniendo los empleos; desde Empresa, evitando el cierre de negocios; y desde Agricultura, evitando que se queden sin servicios esenciales los pueblos y que haya actividad económica. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración. Se os va a entregar de todas maneras un resumen, ¿vale?, donde se recogen las actuaciones de cada dirección general, de cada línea, y un poco explicado con más detalle porque podáis hacerlo tranquilamente luego. Es mucha información a la vez. Vale. Buenas, ¿qué tal? Mira, una preguntilla tenía con respecto a la plataforma digital que habláis para conectar tanto a los autónomos como los que van a coger las empresas. No sé si son los propios autónomos los que gestionan toda esa información y la suben a la plataforma, o se hará de forma pública. No sé, por si podéis especificar cómo será el trabajo con esa plataforma digital. Gracias. Gracias. La plataforma la va a poner en marcha la Dirección General de Empresas para hacer ese match, esa selección de empresas en este caso de empresas y autónomos para ser relevados y los que estén interesados. Entonces se va a poner en marcha desde el Gobierno y va a ser la base en la que se va a establecer todo. Yo, por aclarar, sé que es mucha información, pero por hacer un esquema rápido, hay unas ayudas para el relevo de empresas, otras para autónomos y otras con especial hincapié en el territorio rural. Y dentro de eso hay una primera parte que es de selección y de acompañamiento, y otra parte que ya es de ayuda, en el caso de los autónomos, de ayuda directa. ¿Vale? Porque sé que es un poco lioso porque son varios programas, pero por intentar aclarar. Buenos días, sí. 2 preguntas. Una, ¿la Junta tiene alguna estimación de cuántas empresas cierran en Extremadura al año por falta de relevo generacional? Eso por un lado. Y creo que han comentado durante la presentación de este programa que a partir de ahora todos los decretos que apruebe la Junta tendrán en cuenta el relevo generacional. Me gustaría también que explicasen un poco más ese aspecto. Muchas gracias. Gracias. Yo el dato de las empresas que cierran por relevo ahora mismo no lo tengo, pero lo podemos buscar y te lo hacemos llegar.
Por ejemplo, sí sé que en el sector artesano en el último año hubo 92 bajas de talleres artesanos y hubo 95 altas, y de las 92 bajas, 15 eran por jubilaciones. Entonces, no te sé decir, este es el dato del sector artesano, pero afortunadamente hay más altas que bajas, o sea, se consigue hacer el relevo y se crece en el sector artesano. En general, no lo sé. Lo que me refería a que vamos a tener en cuenta en el resto de decretos, pues igual que siempre intentamos, en los decretos que sacamos, impulsar a los colectivos más vulnerables, como jóvenes, mujeres o parados de larga duración, pues vamos a tener en cuenta en todos los decretos que saquemos de empresas, si tiene sentido vitaminar un poco más el caso de los relevos, si tiene sentido según sea la ayuda, es decir, lo incorporamos un poco a la generalidad de las ayudas, tener en cuenta el colectivo de personas que tienen que ser relevadas. Yo quería hacer una aclaración, si me permitís, por destacar que no sé si viene en el resumen que os han dado, que la ayuda que damos desde Desarrollo Rural, que ha dicho el consejero que es hasta 25.000 euros, digamos que está graduada por el número de habitantes de municipios, ¿vale?, del municipio. Entonces, los municipios de menos de 300 habitantes son los que recibirán los 25.000 euros, porque es mucho más difícil cualquier cosa en un municipio de menos de 300 habitantes. De 301 a 1.000 habitantes serían 20.000 euros y de municipios entre 1.001 y hasta 2.999 habitantes serían 15.000 euros. Actuamos en municipios que tengan menos de 3.000 habitantes. Sí, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta sobre otra cuestión a la consejera. Ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno un nuevo decreto de urbanismo y entró la modificación de un artículo de la Ley Agraria. Me gustaría saber específicamente qué afecta. Pues sí, efectivamente se modificó el artículo 198 de la Ley Agraria de Extremadura, un artículo que no permitía enterrar líneas cuando esas líneas llegaban a un camino público y eso estaba ocasionando y generando una serie de problemas. Ahora os pongo algún ejemplo si queréis para ver el significado que tiene, ¿no? Entonces, ahora lo que pretendemos con esto es permitir que las redes de conducción de agua, de saneamiento, de gas o de electricidad, cuando lleguen a ese camino público, puedan ir enterradas. Vosotros sabéis que muchas veces desde Medio Ambiente obligamos a enterrar las líneas eléctricas, por ejemplo, y no tenía sentido que cuando llegaran al camino no pudieran ser enterradas. Así que conseguimos con esta modificación de la Ley Agraria en el Decreto Ley de Urbanismo por solventar esta situación que, fijaros, os pongo un ejemplo. La línea que va de Plasencia a Valdeobispo, esa línea no puede tener otro recorrido nada más que atravesar el camino público, ¿vale? Entonces, va a dar luz a la zona norte de Cáceres y no podía avanzarse ni hacerse de otra manera, con lo cual estaba parada. Gracias a esta modificación vamos a poder solventar ese problema. O, por ejemplo, la subestación eléctrica de Tierra de Barro, que es una inversión de 6 millones de euros, que no solo están esperando muchas empresas para poder instalarse, sino que además es la que va a dar luz al hospital de Tierra de Barros, pues también estaba parada por las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, creemos que con esta modificación solventamos un problema, reducimos burocracia, agilizamos las actuaciones y facilitamos no solo que se implanten proyectos en Extremadura, sino que nuestros ciudadanos puedan tener luz en muchas mejores condiciones y más rapidez. Sobre el plan de relevo, ahora mismo ¿en qué punto está? ¿Está ya operativo o cuál es un poco la fase de tramitación? ¿Cómo está la cosa? Sí. Contesto. Bueno, algunas cosas hemos empezado, por lo menos en la consejería, a trabajar junto con las cámaras de comercio. Entonces, sí que hay una parte que se ha desarrollado, aunque el programa es plurianual, dura varios años, ¿no? Pero hay otros que están por implantar
y lo estamos haciendo, como por ejemplo el vale rural, el que llamamos ticket rural, que se va a hacer a través de los grupos de acción local, que van a actuar en todas las comarcas de Extremadura y que vamos también a conseguir con este vale o ticket rural el poder asegurar ese relevo generacional en los negocios, en los pequeños negocios o grandes de los municipios, ¿no? Es una manera de asegurarnos no solo la economía del pueblo, sino que se luche contra la despoblación. Y ese, por ejemplo, está todavía por implantar. Yo sí, por complementar lo que ha comentado la consejera, en la parte de desarrollo rural ya están haciendo la prospección con las cámaras de comercio y después vendrá la ayuda. En la parte de empresa y empleo va una licitación primero para que una empresa a la que gane esa licitación haga esa búsqueda de empresas y ese acompañamiento y haga esos planes de relevo, y después, una vez que se pase esa etapa, se pondrá en marcha las ayudas ya para el relevo. Entonces estamos iniciándolo, pero queríamos explicarlo de una manera global y conjunta para que se pueda entender que se ha elaborado de una manera global, que no son medidas deslavazadas, sino que todo tiene un sentido y un plan orquestado desde todo el Consejo de Gobierno. Se ha hecho de una manera coordinada, ¿no?, que es la mejor manera de luchar contra la despoblación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.